empieza a salir humo, ¿no? Para una escena de acción, un avión que se está cayendo y está dejando una estela de humo, yo puedo empezar a generar mis efectos personalizados de esta forma. Entonces, este es el potencial del generador de partículas. Ahorita lo vamos a ir poniendo en práctica paso a paso. Lo que voy a hacer es ahora crear una capa nueva, layer new, un sólido, que sería comando Y el atajo. Y voy a crear mi sólido. Ahorita ya tengo indicado como un color en vez del negro neutral que siempre nos da. Está recordando mi configuración previa que me está dando un azul oscuro. Y ahora ya tengo yo una capa. Ojo aquí para el tema de las simulaciones de partículas. Voy a ir mostrando variedad de efectos ahorita, como acabados que se pueden ir formando, y vamos a ir viendo cómo, dependiendo del efecto que pongamos, llegan a cambiar las condiciones o los criterios de la configuración. Yo tengo seleccionado el objeto sólido que tiene las dimensiones de toda la composición, y navegando en el panel de efectos, en el menú superior efectos, hay una sección que se llama simulación, y aquí aparecen como diferentes opciones predefinidas, como por ejemplo bubbles. Si nosotros estuviéramos trabajando una escena submarina, ahorita apliqué ahí el efecto, y si le doy reproducir podemos ver las burbujas elevándose. Y en este caso lo que sucede con las burbujas y el controlador de efectos, si nos vamos a controlador de efectos, lo que tenemos es que podemos configurar la cantidad de burbujas en pantalla, la velocidad en la que se elevan, qué tanto están oscilando en su posición, la frecuencia y el tamaño. Entonces ahí es muy configurable, si lo ven fue muy sencillo. Tengo yo ahorita activa el color sólido de fondo, pero yo puedo alternar a la retícula, y si ven esto se integraría bien sobre nuestra escena. Entonces de esta manera yo puedo empezar a vestir mi escena submarina con burbujas, y también aquí prestarlo a la imaginación de cómo ustedes podrían aprovechar estos efectos. Por ejemplo, ahorita mi primera idea fue que puede ser para una escena submarina, pero también podría ser la escena de una soda, ¿no? Que tuviéramos tal vez algo estilo Coca-Cola, y yo entonces mis burbujas, yo podría manipular los colores. Ahorita de hecho las burbujas quiero que vean que adquirieron el color del sólido con el que los estoy manipulando. Yo podría tanto modificar el color del sólido, o desde mi panel de efectos también yo podría darle tal vez un fill, que sería un rellenado de color, y rellenarlos tal vez blanco, ¿no? O el color que necesitemos, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer esto un fondo animado para una presentación, para un spot, para que salgan unos textos, algo más discreto, tal vez no con tantas burbujas. Podría reducirlo a que solo haya unas 50, y podría yo hacer un fondo animado para una soda, ¿no? Entonces es un ejemplo, burbujas. Vamos a seguir variando nuestros efectos en simulación, viendo cada uno, viendo ahorita lo más clásico, por ejemplo rainfall, que sería lluvia. Tenemos igual, estoy reproduciendo, caen las gotas de lluvia, y yo puedo dentro del efecto manipular, por ejemplo drops, cantidad de gotas que están cayendo, size, cuál sería el grosor de estas, profundidad de la escena para que se sienta que están tal vez distribuidos en diferentes distancias, el viento, wind. Si yo le doy un positivo estará soplando a la derecha y podremos ver que hay una inclinación. Con esto podemos empezar a simular también una escena y darle mayor dinamismo a nuestras escenas. Esto fue Rainfall. Voy a explorar un par más, por ejemplo simulación, Snowfall, que sería copos de nieve que están cayendo, igual para temático, para cuando llega el invierno, Navidad. Tenemos ahí los promos de fin de año. Y igual yo podría la cantidad de flakes, que serían los copos de nieve, aumentar el tamaño para hacerlos mucho más contrastados que se van en pantalla, la velocidad con la que caen, e igual el viento, ¿no? Si es una ventisca, si estuviéramos planeando un cortometraje o algo con una narrativa, a lo mejor una tormenta de nieve, ¿no?
Entonces, si ven, estos realmente son muy amables en la forma en la que los podemos estar controlando, como muy al grano, muy directo. Estrellas, acá necesitaríamos tener más bien un fondo que nos haga un contraste que sea más oscuro. Estoy manipulando el color del fondo y bueno, tenemos como un viaje a través de una gama de partículas de estrellas, ¿no? Que realmente se están como acercando ahí a pantalla, y yo podría empezar a cambiar la velocidad, el tamaño. Ahí están, ¿no? Son más estas como partículas que se acercan rápidamente a pantalla y se desvanecen. Entonces esto es lo referente a simulación. Como ven, ahorita está también un tanto limitado a que, por ejemplo, si se trata de nieve, de burbujas y demás, ya hay ciertas soluciones prefabricadas, pero pues se limitan a ese aspecto. Y a mí me gustaría tener algo mucho más personalizable. Y lo tenemos ahí en Simulation. Tenemos dos efectos en particular que se llaman Particle Systems y Particle World. Voy a mostrar este que se llama Particle World. Es el más completo dentro de la paquetería de After Effects, la básica. Y este lo que tiene inclusive de ventaja es que no es un efecto exclusivamente de 2D, sino que también va a respetar el espacio tridimensional, el espacio en Z. Aquí tenemos indicado la profundidad y una retícula en el suelo que nos indica trayectoria y perspectiva. Entonces esto significa que si yo creo una cámara 3D y tengo capas en 3D, esto va a responder a la cámara en 3D y nos va a ayudar a generar más profundidad. Y voy a mostrar cómo funciona. Cómo funciona el efecto es que ahorita, si me voy al inicio de la línea de tiempo, las partículas están concentradas en la parte central, y si yo le doy reproducir, empiezan a emerger y a brotar como una fuente. Y aquí lo que podemos imaginar es los diferentes aspectos que podemos lograr. Por ejemplo, si quisiera empezar a lograr como la espuma de una fuente que está botando agua, yo podría cambiar el aspecto de la partícula, que en vez de que sean líneas tal vez sean esferas difusas de color blanco, y generar el aspecto de una fuente de agua. Y quiero que vean que aquí a la izquierda, donde está Particle World, tengo muchísimas más opciones de personalización más extensas. Vean, es bastante más completo. Y por ejemplo, me voy a ir a partícula, al aspecto de la partícula, y aquí yo podría cambiar el color, ¿no? Un azul o un blanco, y está ahí botando si esto fuera como una fuente, ¿no? Y a través de estos controladores yo voy a poder ir con un poco de paciencia y ensayo, ir generando diferentes aspectos. Por ejemplo, ahí tenemos esta escena muy saturada de las partículas que están emergiendo, pero también yo podría ver qué otras opciones me permite configurar, y me voy a ir ahorita al aspecto de lo que sería la partícula. Y por ejemplo, la partícula ahorita dice que es una línea. Yo puedo cambiarlo a que fueran estrellas. Si queremos ahí, por ejemplo, también cuando estamos haciendo el promo de un producto y hacer que el producto esté destellando o sacando partículas, podríamos sacar también una esfera con sombreado, una esfera difusa, igual las burbujas si quisiéramos hacer algo más personalizado. Y tenemos por acá un polígono, que es simplemente un triángulo que también tiene la dimensión de poder ir rotando. Y más adelante les estaré mostrando, inclusive yo puedo agregar una textura que esté mapeada a un cuadro, y eso nos va a ayudar para poder hacer también cosas personalizadas. Lo veremos en unos momentos más, pero ahorita me regresaré a lo que sería la línea, y eso es lo que puedo configurar en el aspecto de la partícula. También ahorita la línea, si ven, quedan apagados estos controladores, pero yo puedo manipular que si es esfera, ver de qué tamaño inicia, de qué tamaño concluye mientras se va trasladando. Entonces nosotros podemos ir variando los tamaños, también los colores con el que inician y con el que van a concluir. Dice birth color, death color. Significa que entre más cerca estén del tiempo en el que se va a desvanecer la partícula. Y hablando de eso, no solo es la partícula, el aspecto, sino que también puedo ir configurando. Vámonos ahora un poco en orden. Desde arriba, por ejemplo, dice birth rate, que sería el ritmo en el que emergen. Por ejemplo, yo puedo hacer algo muy saturado, que la cantidad de partículas que haya sean un montón. Miren, ahí son casi como unas pelotas. O mucho menor, ¿no? Que fueran solo
al ritmo. Aquí son realmente una unidad de proporción, no es como preciso que diga 3 partículas por segundo, sino en una unidad de cantidad, ¿no? Como relativa. Luego viene la longevidad, que se refiere, y ahorita le voy a dar aquí el reset para regresarme a su inicio, de cómo estaba configurado inicialmente el proyecto. Longevidad, y aquí sí indica segundos, y es el tiempo que permanecen las partículas en pantalla después de que nacen, cuánto tiempo van a permanecer antes de desvanecerse. Y por ejemplo, si yo puedo reducir y lo hago más pequeño, yo ya cambio aquí totalmente el aspecto, y por ejemplo esto me haría más la idea de una bengala, y me podría servir también para esto. En un promo de Navidad alguien tiene una bengala en la mano y que esté ahí iluminada, encendida. Ir pensando en las diferentes aplicaciones que pueden hacer, ¿no? Y si yo lo hago mucho más extendido, pues las partículas permanecen en pantalla. Después de la longevidad y el ritmo de nacimiento, yo lo que puedo hacer es la posición, controlarla en X, en Y, que sería mi altura, y en Z, que sería la profundidad. Puedo posicionar en donde va a estar ubicada la partícula. Ojo, aquí algo importante para mostrar de cómo funcionan los efectos de partículas. Aquí lo importante es que la posición yo la voy a manipular desde aquí y no desde la capa, porque por ejemplo si yo la capa la muevo, inclusive van a ver que ahorita me va a mandar una advertencia si yo la muevo del lugar, vean cómo se corta. Lo que sucede con los efectos de partículas es que están sucediendo dentro de la retícula del encuadre de la capa que yo coloqué. Entonces en este caso, si yo muevo la posición de la capa, tiene que estar ubicada exactamente en su posición inicial, que abarque todo el encuadre. Digamos que la capa se va a convertir en el área de visualización del efecto, y pues por ende si yo modifico las dimensiones se corta. Si yo quiero modificar la dimensión, yo lo que tendría que estar trabajando sería que tengamos la posición, manipularla desde las coordenadas del efecto, donde voy a el producer, que sería el emisor de las partículas, desde ahí estar controlando su posición. Aparte de controlar su posición, yo también puedo controlar el grosor del aspecto del emisor. Es decir, aquí dice radio en X, Y y Z. Y si yo amplío, en este caso, por ejemplo, que yo quisiera hacer una cascada que cae desde la parte superior, pues bueno, elevaría mi emisor y lo hice más extendido, y entonces ahora ya caen ahí. Y esto podrían ser también a lo mejor chispas en una escena de acción, igual una regadera, lluvia, o sea, ir ahí planeando como nuestros diferentes efectos, ¿no? Podrían ser también el destello, tal vez de una estrella fugaz que está cayendo, si es que lo hacemos dirigido. Me regresaré justo ahorita a que las partículas estén concentradas. Y viene lo siguiente, justo física. Ahorita dice animación, está explosivo. Quiere decir que está siendo dirigido a todas las direcciones que está explotando. Y yo puedo cambiar el tipo de dirección a, por ejemplo, una dirección de eje. Y por ejemplo hay lo que les comentaba, por ejemplo una estrella fugaz que va dejando un rastro, o un cohete que está cayendo desde las alturas y que vaya dejando un rastro, ¿no? En el caso de un cohete, como por la velocidad que tendría que ir cayendo, más bien las partículas en vez de que desciendan por la gravedad tendrían que elevarse. Y yo aquí en física todo eso lo puedo manipular. Por ejemplo, vean cómo la gravedad está en un valor positivo, en 500, y si yo lo llevara al contrario, a menos 300 o demás, se van elevando. Entonces yo podría ahí bajar la longevidad, y por ejemplo una estrella fugaz que fuera dejando una estela, un rastro, a lo mejor necesitamos menos partículas. Vamos a darle punto 2, aquí punto 3, y vamos de esta manera manipulando nuestra animación. También podría ser que esto, si nos regresamos a la idea de agua, que es lo que vamos a hacer ahorita, como una manguera que está expulsando agua, que fuera direccionado y que caiga, pero que en vez de que sea esto como una manguera, un chorro de agua muy grande, fueran unas cuantas gotas. Vamos a darle mucho más. Y la dirección yo puedo manipular, por ejemplo, vean si va a izquierda o derecha, más bien ahí es la velocidad del objeto, y tenemos por acá la gravedad, cómo cae, y ya sea que sea direccionado. Y vamos a seguir mostrando un poquito más de qué otras opciones tenemos. Ahorita que
está en direccionado y por ejemplo está reduciendo la gravedad y se elevan y vemos que se van rápidamente hacia arriba. Por ejemplo, yo también puedo influir en la resistencia que tienen las partículas para conservar su posición y ya luego vean, la gravedad está haciendo su influencia, pero unas partículas están resistiendo a ser expulsadas, ¿no? La velocidad con la que salen disparadas. Entonces aquí se puede poner bastante entretenido como ir generando esto, por ejemplo una locomotora que fuera sacando también chispas en las llantas, a lo mejor que fuera como ahí rápido, un auto de carreras. Por ejemplo, vamos a ver en el caso que quisiéramos hacer nubes o humo y quisiéramos hacer una locomotora. Voy a resetear esto, a reiniciarlo. Y por último, lo que les quería mostrar de la partícula es que nosotros podemos agregar justo un gráfico texturizado. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Voy a ir a esta opción que dice Texture Square y yo lo que necesitaría sería que tengo que traer a escena un material. Por ejemplo, tengo aquí este gráfico, una fotografía de una nube de humo. La voy a arrastrar aquí a mi escena. Ahí está. Y la voy a apagar. Simplemente yo quiero la información de la capa que esté presente ahorita en mi escena. La tengo apagada. No es necesario que esté encendida. Pero ahora yo en el emisor de la partícula, yendo a la opción de configuración del aspecto de la partícula, puedo... Una vez que agregué la opción de tipo de partícula, textura, se activa un menú inferior donde me dice, ok, ¿cuál va a ser la textura? Asígnala. Y te dice Texture Layer y yo puedo navegar y en este caso, por ejemplo, le voy a dar la capa que recién añadí, que es humo. Y ahorita le voy a hacer ahí un zoom in. Se está agregando esa capa. La está tiñendo ahorita de los tonos de color que tiene indicado. Lo voy a mandar a un color más apropiado, como un blanco, y también voy a hacer el tamaño de inicio mucho más grande. Yo pude haber importado un PNG para que tuviera la transparencia. Voy a hacer algo ahorita rápido aquí, un ajuste con este humo. Lo mandé a una precomposición para simplemente ahorita aquí con una mascarilla hacer un recorte sencillo. Va a ser un recorte difuso. Voy a extender un poquito el encuadre para que no se alcance a cortar, no se alcance a delatar donde se pueda ver el corte. Y tengo ahorita mi nube, ¿no? Recortada. Y ahorita aquí se va a refrescar y vean, ahora ya tengo ahí mi humo. Y por ejemplo, pues yo en física imaginemos que esto fuera en una locomotora, lo queremos poner en la chimenea de un tren y podría darle como direccionado, podría darle que la gravedad esté un tanto negativa para que cuando va avanzando se vaya elevando. Y aquí ven que se va haciendo más pequeño la partícula. Yo puedo configurar eso en la partícula, el tamaño de inicio y luego el tamaño dead size, hacerlo tal vez más grande o más pequeño para que se disminuya. La máxima opacidad está en 75 e inclusive el modo de transferencia de color. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo más luminoso, ahorita está en una composición general, pero yo le podría dar por ejemplo screen y lo que va a hacer es que se sumen los blancos y entonces vean ahí empieza a salir humo, ¿no? Para una escena de acción, un avión que se está cayendo y está dejando una estela de humo, yo puedo empezar a generar mis efectos personalizados de esta forma. Entonces este es el potencial del generador de partículas. Ahorita lo vamos a ir poniendo en práctica paso a paso para que nuestro personaje, la regadera, pueda expulsar las partículas de agua. Pero quería hacer una revisión general de lo que es posible hacer con este efecto. Ahorita estaremos viendo paso a paso y antes de avanzar, en la clase anterior de Chroma Key les platiqué de una empresa, compañía que acaba de adquirir Maxon, que son los fabricantes de Cinema 4D, y ellos tienen toda una familia de paquetería de efectos. Acá dentro de sus productos tienen una familia que se llama Trapcode Suite, que son efectos para VFX, y tienen esta familia dedicada exclusivamente a hacer efectos de partículas y simulación.
ya no son tan inaccesibles estos plugins porque también ya se pueden adquirir en un modelo de renta y pues bueno, son los efectos que se usan a nivel ya cine para crear partículas más avanzadas, ¿no? Que te dan mucho mayor potencial de estar manipulando. Ya ahorita todo lo ofrecen dentro de una suscripción por $99 mensuales. Tienes Cinema 4D, Redshift y demás, o solamente los plugins o estos plugins de acá. Está todo el set, lo puedes adquirir por $999, ¿no? Entonces, en caso de que tal vez después empiecen a requerir hacer cosas más y más complejas, esa sería como la recomendación. Y todos los software de esta compañía tienen una opción de free trial. Si ustedes vienen a la opción de free trial, pueden descargar un manager de las aplicaciones que se los descarga y se los instala y les permite utilizarlos y los pueden aprender a utilizar. Igual les va a dejar una marca de agua que cuando ustedes procesen pues sale una cruceta en toda la pantalla para evitar que el software se use sin licencia, pero pueden aprender a utilizarlo, inclusive pueden generar sus proyectos, configurarlos, guardarlos. Si ya toman la decisión de comprar, lo liberan y pues esta opción del free trial es una muy buena alternativa. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.